entregarse a sus hijas. Así que, bueno, familia, ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso a Dios que el día de hoy va a predicar nuestro pastor? Hola familia, buenos días. Pues sabemos que el pueblo de Israel está en guerra de hace unos meses. Pero recordemos una de las grandes promesas que está en Génesis 12, versículo 3. El que maldiga al pueblo de Israel será maldecido. El que bendiga al pueblo de Israel será bendecido. Tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios, del Dios de Israel. Tenemos que orar el Salmo 122, Isaías 62, para estar en intercesión por el pueblo de Israel. Y te voy a decir algo, no vamos a ser la única iglesia de Jesucristo que está orando por el pueblo de Israel. Así que es muy importante que oremos. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Y levanta tus manos y repite estas palabras conmigo. Dile, Señor Jesús, gracias, porque yo sé que tú me amas. A pesar de mi condición, tú me sigues amando. Con un amor tan cálido que siento tu presencia, siento tu abrazo en mi corazón. Y en esta mañana yo deseo que al escuchar tu palabra, tú me des la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento y la revelación de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy, ¿verdad? Vamos a platicar, queda aún mucha tierra por conquistar. Y a mí me encanta, ¿cómo se llama? Dice que aún queda mucha tierra por conquistar. Y vamos a leer Josué 1, versículo del 1 al 4. En versículo 1, en Josué 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Entonces, después de la muerte de Moisés, Dios le habla a Josué y Josué recibe nuevas instrucciones, pero Dios no cambia su propósito de conquista para la tierra de Canaán, o sea, la tierra prometida. Versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Sigue platicando Dios con Josué y le dice, ahora levántate. No sabemos por qué la palabra levántate. Lo más probable es que él estaba postrado adorando a Dios. Pasa al Jordán tú y con todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Entonces Dios levanta a Josué como un caudillo, como un líder para dirigir al enorme pueblo de Israel. En versículo 3, yo les he dado, aquí es una parte muy importante, dice, yo les he dado como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pises la planta de tu pie. Bien, entonces la promesa para conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán, dice que Dios viene a confirmar lo que Dios le había dicho a Moisés. Entonces, esta confirmación de esta promesa se la da nuevamente a Josué para conquistar la tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido alguna profecía? Y muchas de las profecías necesitan muchas veces la confirmación de lo que se está
recibiendo una profecía. Josué recibe la nueva instrucción. Más importante, cuando dice todo lugar que pisa la planta de su pie. El territorio, versículo 4, el territorio. Y aquí nos ponemos a pensar en este momento por qué Israel está guerreando. Prácticamente conquista la franja de Gaza. Dice, el territorio de ustedes, le dice Dios a Josué, dice, el territorio de ustedes será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Dice, toda la tierra de los heteos hasta el más grande es el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Era una extensión bastante grande. Entonces, a través de estos versículos, al llegar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, cruzan el río Jordán y todo el pueblo hubiera dicho, esta tierra es tu herencia. Esta tierra es tu herencia. Cuando mi papá me dio una herencia y me dice, este pedazo de tierra es tuyo, y lo miré, dice, entonces esto me pertenece a mí. Si yo no hubiera aceptado la herencia de mi papá, a lo mejor hubiera tenido varias razones. Pero el pueblo de Israel, Dios le había prometido a Moisés y que se lo transmitiera al pueblo de Israel, que después de que ellos habían vagado durante 40 años en el desierto, ahora de lejos podrían mirar la tierra prometida. ¿Y por qué la tierra prometida? Porque la tierra se lo había prometido a Moisés y es ratificada en la vida de Josué. Entonces, si el pueblo de Israel, esto es muy importante, si el pueblo de Israel hubiese llevado la promesa, todo lugar que pise la planta de tu pie, Dios estaba entregando la tierra de Canaán. Dios lo había prometido a Moisés, únicamente recordando a cada momento de sus vidas la grande promesa, todo lugar que pise la planta de tu pie es tierra de conquista. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, la vida de nosotros cambia. Cuando tú tienes un verdadero encuentro con Jesús. Dice la palabra del Señor, dice que por sus frutos el creyente va a ser conocido. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que la mentalidad de nosotros ha cambiado y que el amor de Dios es bueno, agradable y perfecto. Entonces, el pueblo de Israel tenía que conquistar la tierra y fue una promesa, y por esta promesa pues es la tierra prometida. Entonces al pueblo de Israel nunca se le dijo que tendrían batallas y no sería fácil hacerse de esas tierras. Entonces ellos tenían que conquistar la tierra de Canaán, claro, con la ayuda, dirección y guía a través del Padre. Y para conquistar estas tierras tendrían grandes batallas. Y así la vida de nosotros tiene grandes batallas. ¿Y en dónde las tenemos? En la mente. En la mente. El primer milagro al cruzar el río Jordán fue la conquista de Jericó. Se han de acordar ustedes que ellos dieron varias vueltas y las murallas se cayeron. Posteriormente tuvieron grandes batallas. Muchas de ellas
Perdieron, pero muchas ganaron. Pero llega un momento en este guerrero, Josué ya estando grande de edad y con una estrecha e intimidad con Dios, Dios le habla a Josué en Josué 13, versículo 1. Dice, siendo Josué ya viejo, de edad avanzada, dice, le dijo el Señor, tú, Josué, ya eres viejo, ya eres una persona de edad avanzada. Pero aquí viene lo más importante. Dice, y queda todavía, no dice mucha, muchísima tierra por conquistar. Y para conquistar, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Avanzar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la vida personal? Avanzar. Tendremos grandes batallas, pero ¿sabes qué? Tenemos a un Dios sobrenatural y la vida nuestra en Cristo es sobrenatural. Tenemos a un Dios que nos ama y podemos perder batallas, pero jamás la guerra, porque el que nos sostiene es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando creemos en eso, cuando creemos con la fe que tenemos en nuestro corazón, y la fe va a crecer cuando nosotros estemos inmersos en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Israel tuvo que enfrentar oposición para la conquista. Cierto, nosotros tenemos oposición de la mente. ¿Podría hacerlo? ¿Soy un fracaso? ¿No lo lograré? La enfermedad que tengo nunca va a desaparecer. ¿Y sabes qué? Son palabras de maldición. Porque cuando nosotros creemos en un Dios bueno que nos ama y que Jesús ofrendó su propia vida como una ofrenda de amor, de aroma agradable. Él sufrió, por eso dice que en el Calvario, la pasión, y habla del sufrimiento, de cuánto Jesús sufrió para conquistar nuestro corazón. Pero al conquistar nuestro corazón, vamos a servirle. ¿De qué nos sirve que nos diga la congregación, y tú eres líder de esto, y tú eres líder del otro? No existen los liderazgos, existe en nuestro corazón un servicio, porque Jesús vino a servir, no a tener un liderazgo. Nosotros queremos avanzar y conquistar, y tenemos batallas, algunas derrotas, pero tendremos más victorias, así como Israel. Algunas batallas perdieron, pero muchas ganaron. Para que yo pueda avanzar y conquistar, recordemos a Josué, y queda mucha tierra por conquistar. Ajustar nuestra vida a los principios fundamentales de acuerdo a la palabra de Dios es conquistar primero nuestra vida, familia, trabajo, proyectos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice que el Dios de este siglo, el diablo, Satanás, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, las personas que viven en el mundo están cegadas por el diablo, por Satanás. Pero gracias a Dios, en el amor y la misericordia de Dios, el Espíritu Santo tocó nuestro corazón para que ahora seamos adoptados hijos del Dios. Para avanzar y conquistar y aprender a vencerlas con armas espirituales, es decir, tomados de la mano de Dios, tomando las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo, este gran apóstol, vamos a leer el consejo del apóstol Pablo para la conquista. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, 4 y 5, en el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, pero no somos soldados de la carne, no militamos en la carne. ¿Por qué? Porque la mentalidad de nosotros ha cambiado. Ya no pensamos como antes pensábamos.
La vida de nosotros es totalmente diferente. El versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Pero dice, porque las armas de nuestra milicia, porque las armas que nosotros tenemos son las promesas de Dios, las cuales son espirituales, no son carnales. Estas promesas son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Y a qué fortalezas se refiere el apóstol Pablo? ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas son lugares fortificados que edifica Satanás. ¿En dónde? En nuestra vida. Para levantarse él mismo, o sea, Satanás, contra el conocimiento y los planes de Dios. A esto que nosotros tenemos, esas fortalezas, se llaman la batalla de la fe. Esa es nuestra batalla. Y vamos a leer unas fortalezas. Hay fortalezas espirituales. ¿En dónde las encontramos? En las ciudades, en las iglesias. Hay otra fortaleza que continuamente escuchamos en la radio, en la televisión, fortalezas ideológicas. Por ejemplo, vemos la ideología de género. Es un término que se utiliza de manera negativa, despectiva, para cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género a la que se han ido abriendo las sociedades. Ponte a pensar, ¿verdad? Antes no veíamos esto, pero ahora lo estamos viendo. Y cómo la sociedad está viendo estos actos y no pasa nada. Otra de las fortalezas, las culturas y las naciones. Las nacionales, yo recuerdo no tiene muchos años, que antes el adulterio se penalizaba, ahora ya no. Los políticos han cambiado de dirección porque les conviene mucho. Ahora no se penaliza el adulterio. El aborto, cuando yo estudié medicina, desde el momento que el espermatozoide se unía al óvulo, ya era considerado un ser vivo. Ahora no. Ahora a unas semanas se puede hacer el aborto. Entonces, en muchos estados de la República se han aceptado a través de los congresos estatales el permiso del aborto, porque le llaman clínicas especializadas para hacer los abortos con legalidad y no ponen en riesgo la vida de las mujeres. Hay otras fortalezas ocultas, por ejemplo, la hechicería, una de tantas. Otra fortaleza de la iniquidad, y vamos a usar nada más una palabra, la injusticia. Pero aquí vienen las fortalezas de la mente. Es algo que opera dentro de nosotros, dentro de nuestra mente. Si dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque primeramente somos hijos de Dios. Ahora nos ha dado un manual, la Biblia, que tenemos que estudiar, pero con una mentalidad abierta, para que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón. No una mente cerrada, no, una mente abierta para que nosotros, el Espíritu Santo, nos hable a nuestro corazón. Y no estamos hablando de una religiosidad, estamos hablando de una intimidad, de una relación con Dios, pero a través de su palabra. Pero también tenemos fortalezas tradicionales. Por ejemplo, el chantolo, el carnaval y cuántas cosas vemos. Otra, la idolatría. Hay sectarias, hay grupos sociales que se cierran
a escuchar la voz de Dios, a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Sociales, cada quien piensa por su lado y respetamos esos pensamientos, pero el pensamiento de nosotros es en Jesucristo. Hay otras fortalezas territoriales. En algunas naciones no se permite hablar de Jesucristo. En algunas comunidades de nuestra nación, la República Mexicana, no dejan entrar el Evangelio de Jesús. Otras fortalezas son los traumas. ¿Y dónde empiezan los traumas? En una pérdida de la relación de los hijos pequeños con el padre o con la mamá. Estos son los diferentes medios o puntos de entrada a través de los cuales Satanás se las ingenia para infiltrarse en las personas, familias, iglesias, ciudades y naciones. Realmente estamos contaminados por el pecado que nos rodea. Y la grande batalla es nuestra relación con Dios, para que quite toda fortaleza de la duda en nuestro corazón. A través de esas fortalezas, dice que se liberan diferentes estilos de vida o los tipos de pensamiento contrarios a la voluntad de Dios para su pueblo. En el versículo 5, dice el apóstol Pablo: destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice: destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios, de sus promesas. Y nosotros tenemos ese poder a través de la palabra de Dios, que nosotros tenemos el poder para destruir todo argumento, toda altivez, todo orgullo de las personas. ¿Cómo? De acuerdo a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a lo que nosotros estamos viviendo? Cuando nosotros nos sujetamos a los mandatos y mandamientos y decretos que Dios ha dispuesto en su palabra, la vida de nosotros cambia, porque la fe aumenta. Entonces, en Cristo debemos orar para destruir todos los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Dice todo pensamiento llevado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es muy importante la obediencia. Obediencia a las promesas de Dios. Y realmente, ¿qué es lo que Dios ha prometido? ¿En qué consiste la sanidad de mi vida? Esta sanidad debe estar íntimamente relacionada con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que decimos. Sobre esta base vamos a extender el reino de Jesucristo y vamos a vencer toda la resistencia a las enseñanzas de acuerdo a la palabra de Dios. Entre más nosotros, dice la palabra de Dios en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Dice: a vosotros nos conviene, a ti y a mí nos conviene que nosotros leamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a través de sus promesas, hablará a nuestro espíritu y se fortalecerá en sus promesas para vivir una vida de integridad delante de su presencia. Esta relación de intimidad con Dios afecta todo nuestro entorno, incluyendo la tierra. ¿Por qué crees que en televisión dice que ciertas cantidades, el porciento de cuántos estados tenemos por sequía? ¿Y dónde empieza la sequía? En nuestro corazón, en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Realmente nosotros estamos sujetados a lo que dice la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo las cosas de acuerdo a los mandamientos y decretos que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras? Cuando una persona le cree a Dios con todo su corazón, intercede por la nación de la República Mexicana,
yo te puedo asegurar que esa relación, esa intimidad, ese acercamiento con Dios va a cambiar nuestra nación. Pero cuando se levantan los hombres, y le creen a Dios con todo su corazón, el diablo tiembla. Porque cuando el hombre toma liderazgo de la familia, toma el liderazgo en las iglesias, toma el liderazgo en todas las decisiones de la familia, toma decisiones para la exaltación de Jesucristo. Pero necesitamos nosotros, así como el Salmo 42 dice que como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clame mi vida, mi corazón por la palabra de Dios. ¿Cómo quieres vivir tu propia vida? ¿O la de tu familia? ¿O en el lugar donde vives que nos falte agua, que nos falte muchas cosas? Necesitamos hombres y mujeres, jóvenes y niños que estén orando por nuestra nación. Aquí es muy importante que a través de nosotros, a través de nuestro corazón, a través de nuestra relación, a través de nuestra intimidad, podamos extender el reino de Jesucristo. Es muy importante lo que sembramos, porque vamos a afectar nuestras generaciones. ¿Qué es lo que yo hago como papá? ¿Qué es lo que yo hago como mamá? Nuestros hijos, nuestras generaciones presentes van a ser afectadas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo malas cosas. Nosotros tenemos que ser un ejemplo de la familia, tomados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, dice Isaías, que no se ha acortado, sino que la mano de Dios está extendida. ¿Para qué está extendida? Para que nosotros, Dios nos levante con su amor y con su misericordia, para que nos levante con una nueva perspectiva de vida espiritual, que nosotros nos va a levantar como guerreros para guerrear contra el diablo, contra sus huestes, para defender a nuestra nación. Por eso es muy importante, dice, que afectamos nuestra generación presente y estamos afectando nuestras generaciones futuras. Entonces nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades y tener una responsabilidad correcta, no a medias, de no permitir alguna contaminación espiritual que adquiera el derecho de acceso a nuestra vida. Tenemos que cerrarle las puertas al enemigo. ¿Qué hace Satanás en la vida de nosotros? Satanás se opone a nosotros con presiones mentales y emocionales, como la duda, los temores, la culpa, la confusión, presiones en el estilo de vida, estrés emocional, ansiedad, depresión o también alguna enfermedad física. Pero cuando una persona asume la responsabilidad correcta por los pecados y las atrocidades de las generaciones anteriores de cada uno de nosotros, que dieron lugar estas generaciones pasadas, hoy presentes en Cristo, que dieron lugar a la contaminación y ahora la necesidad de una reconciliación con Dios. No es que Dios no nos haya reconciliado en Cristo. Cristo nos reconcilió. Nosotros, al compartir la palabra de Dios, dice que nosotros reconciliamos al mundo, que expedimos el aroma del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos generaciones, estas generaciones pasadas nos están afectando ahora en el presente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar y ponernos a cuentas con Dios y cancelar todo el pasado de nuestro corazón, del corazón de las generaciones. Debemos de confesar el pecado, no únicamente nuestro, sino también de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Arrepentirnos y renunciar y que seamos librados. Estos son los elementos de sanidad. Esta promesa de nuestro Señor Jesucristo se le da únicamente ¿a quiénes? En Apocalipsis 21, versículo 7. El que venza, dice el que venza. Yo no puedo estar enfermo, porque si estoy enfermo, no le sirvo a Dios. Quiero estar sano
para servir y seguir amando a Dios. Que el diablo no ponga en mi corazón una fortaleza de depresión, de ansiedad, de incredulidad. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Leer y pedirle a Dios que Dios nos dé más sabiduría, más conocimiento y Él nos revele su palabra. En Apocalipsis 21:7 dice: el que venza, el que venza. ¿A quién vamos a vencer? No únicamente al diablo, sino que tenemos que vencer la grande batalla que tenemos en la vida de nosotros para hacer la voluntad y ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. El que venza heredará estas cosas. Tenemos una herencia. Todas las personas, tú y yo en Cristo, tenemos una herencia muy grande. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos sentados, dice, en lugares celestes, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Pero dice que venza heredará estas cosas. Dice: yo seré su Dios, yo seré su Padre, y ustedes serán mis hijos. Yo quiero que te levantes, por favor. Hay una frase que a mí me encanta. No sé si la puedan pasar. Muy bien. Yo quiero que repitamos esta promesa. Dice: conocer a Jesús, repite con fuerza, conocer a Jesús es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Conocer a Jesús es el parteaguas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, porque Jesús es un Dios sobrenatural, es un Dios que te ama, pero necesitamos ponernos a cuentas con Dios, porque las fortalezas de nuestra mente tienen que ser destruidas. Pregúntate tú mismo: ¿cuál es la fortaleza de mi vida que no me permite avanzar, no me permite conquistar lo que yo quiero? Necesitamos en Cristo arrepentirnos de nuestros pecados, ponernos a cuentas con Dios. ¿Para qué? Para que haya sanidad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros proyectos, en nuestros trabajos. Yo quiero que levantes tus manos. Es una pasión por Jesús. Yo no puedo hablar muy despacio porque me emociono. Porque yo sé a quien Dios le sirvo. Y al Dios sobrenatural al que amamos, a Jesús. Y que estamos agradecidos con Jesús por todo su amor y por toda su misericordia que Él derrama todos los días en nuestra vida. Levanta tus manos. Bueno, los que tienen niños ahí, ¿verdad? No, pero ahí sentaditos. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Y repite conmigo, dile: Jesús, gracias, Señor, porque yo sé que tú me amas, que tú quieres mostrar cada día en mi vida tu voluntad y tus grandes propósitos. Hoy, Señor Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de tu Espíritu Santo, generaciones pasadas, fortalezas que Satanás ha levantado en mi mente, hoy, Señor Jesús, yo te pido que me perdones. Perdona, Señor, el pecado de mis generaciones pasadas, porque hoy yo quiero vivir una vida radiante, una vida comprometida contigo y con tu palabra, para que haya sanidad por la sangre de Jesucristo en mi vida, en mi familia, en mi trabajo y en todos mis proyectos, porque yo sé que hoy yo tengo un Dios sobrenatural, que es Jesús, el Dios vivo, el Dios omnipotente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob,
el Dios del pueblo de Israel. Hoy, Jesús, te amamos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos, porque hoy por hoy tú eres mi Dios, tú eres mi Rey y tú eres mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.